$1 million this a bit, and the piece is sold. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a su podcast favorito, Pata de Mono. Gracias por prestarme sus oídos. El día de hoy vamos a hablar acerca de teatro, de nuevas experiencias, un tema nuevo para nosotros. El día de hoy en el estudio tenemos a Zoe Rivera, dramaturga y directora de la obra, y Rodrigo Ríos. La obra de la que vamos a hablar, Los Patéticos no tienen sombra. Y bueno, Zoe, ¿por qué no nos hablas un poquito de justamente Los Patéticos no tienen sombra? Está bien. Los Patéticos no tienen sombra es una obra que trata de la vida de dos hermanos con los peores cumpleaños de la vida. Siempre tienen mala suerte en sus cumpleaños, todos los demás días bien, pero en su cumpleaños pasa una desgracia y a partir de ese pretexto empezamos a ver cómo van pasando de la niñez a la adultez y todas las preguntas, digamos, sí, medio existenciales que suceden entre esa etapa, ¿no? En la adolescencia, cuando definen su idea del amor, su concepto con su familia, la amistad, lo que significa, las primeras experiencias sexuales y todo eso. Sí, que son momentos o experiencias que nos marcan para todo lo que siga, ¿no? Y que ya no puedes, o sea, que son experiencias que son muy íntimas y que ya no tienes el cobijo de los padres, o sea, ya no hay, bueno, la primera vez que compré un helado, la primera vez que me subí a una resbaladilla, sino ya son experiencias en donde ellos deciden lo que viven, quién es su novia, si la terminan, si van a tener hijos o no, si se van a cuidar o no, si van a ser buenos con la otra persona o malos, etcétera. Sí, que digo, no sé cómo lo veas tú, Rodrigo, pero es como esos momentos de que como que la independencia, pero no, Uh-huh. ¿no? Como ya eres grande, ya tienes tal edad, pero sigues bajo nuestro cuidado, sigues, ¿no? De los padres que sí están ahí. Y no sé tú, o sea, ¿cuáles fueron los retos que tuviste dentro de esta temática? Pues creo que ahorita que hablaban más o menos, para mí también tendría que ver un poco con una edad que tiene que ver mucho con el morbo, ¿no? Como estas cosas, es que realmente nosotros no estamos desvinculados de los padres, ¿no? En otro tipo de sociedad o en otro tipo en otra época más bien, seguramente pues ya estabas a la deriva o tenías que ir a trabajar o cosas así, ¿no? Y entonces aquí como que estás en un pequeño limbo. Y siempre creo que en la obra, por ejemplo, para mí es latente que hay secretos, que hay cosas que son de morbo, de no saber qué hacer con ellas, de aventuras que tú estás viviendo con los demás. Y eso es muy interesante. Como reto de trabajar actoralmente, creo que eso tiene que ver con algunas de las cosas de intimidad de los personajes. Siempre esos lugares de intimidad son de repente algo que, pues eso, te preguntan cómo llegaste ahí, qué hiciste para eso, cómo haces que ahí te detone cierto dolor, tal cosa y así, y eso es lo que, la vulnerabilidad del pudor y que se puede tener en esa edad, creo que es un reto. Sí. Y también, o sea, algo que me gustó al ver la obra fue justamente esto que dicen del secreto, ¿no? Y que todo va, siento yo, dirigido hacia esa imagen que tenemos de que hay como un ideal perfecto de la persona o del individuo. Y que se nos enseña a dejar de lado todo lo demás que trae la vida, ¿no? Que no va a ser felicidad todo el tiempo, ¿no? Va a tener sus subes y sus bajadas y que también son valiosos, ¿no? Y que hay que como tratarlos, vivirlos, experimentarlos. Y justamente tocan ustedes varios temas que como sociedad los tenemos súper escondidos, ¿no? Porque, no hay que hablar de eso porque es malo, no hay que hablar de esto porque... Y digo, el primero pues creo que es el suicidio, ¿no? Que es un tema súper fuerte en nuestra sociedad y lo que les quería preguntar era ¿cómo es abordar un tema que está tan escondido? O sea, ¿cómo ustedes llegan y dicen vamos a sacarlo y vamos a ponerlo en la mesa? Pues mi contacto con ese tema es muy cercano. En realidad la obra surgió y el deseo de hablar de las emociones y de esta etapa donde cambias de estar del resguardo de tus padres a tú decidir cómo vas a vivir y enfrentar la vida. Yo empecé a trabajarlo porque mi hermana menor, ha intentado suicidarse 2 veces.
y ella tiene trastorno de personalidad múltiple y depresión. Entonces, para mí justo era muy fuerte cuando se lo diagnosticaron y bajo todo lo que se ha enfrentado, era que no hay nadie que hable de esos temas, como que se tratan de resguardar o se ponen como, bueno, ya ponte bien, ya no estés triste y todo va a pasar. Y en realidad es muchísimo más complejo que eso. Y bueno, conozco además a otras personas que también lo han intentado. Mucha de mi familia tiene como la juventud de mi familia, digamos mi generación y la generación de abajo, tienen la mayoría diagnosticado o depresión o diferentes problemas. Entonces, bueno, no problemas, sino diferentes circunstancias. Entonces, para mí era importante hablar de que está bien sentir, y tocar ese tema era tocarlo, pero al mismo tiempo, bueno, ya viste la obra, es con mucho humor decir, también pasa, o sea, esto que sientes, este dolor inmenso va a pasar, y también esta felicidad inmensa es triste, pero va a pasar. Entonces tienes que aprender a balancearlo en tu vida y acomodarlo de la manera que creas, pero al final tú decides. Por eso también existen los dos personajes, ¿no? El personaje de Rodrigo y el personaje de Manuel, que son dos hermanos, digamos, con las mismas circunstancias de vida, pero cada uno empieza a tomar sus experiencias de una manera diferente. A uno le sirven para crecer y para transformarse y para, pues, escribir canciones, componer, reírse de eso, conocer amigos, y a otro le sirven, más bien a otro se queda estancado en ¿por qué me pasa esto a mí? Como que no toma responsabilidad de lo que pasa. Entonces, pues eso, o sea, creo que lo tomé por esa situación y me he informado mucho, o sea, principalmente al principio, Bien, ándale. bien. Principalmente El humor. el humor, exacto, De el todo. gag donde no lo ves venir. Bueno, sí, informarme de qué significan las emociones, por eso la obra tiene el nombre, ¿no? Lo patético tiene que ver con un sentido de irracionalidad, pero nosotros como que lo ponemos en nuestro contexto y eso lo de decir como es raro, es tonto, está exacerbado, pero en realidad tiene que ver cuando las emociones te dominan antes que la racionalidad. Y eso siento que pasa mucho en la adolescencia, o sea que te terminan y sientes que es el fin del mundo y te ahogas y dices, no, ¿por qué? Y lloras y escuchas canciones tristes y te la pasas encerrada en tu cuarto. Y está bien, o sea, eso pasa. Ya después vuelves a tener un poco más de sentido de la orientación y de la vida y dices, bueno, no se va a acabar el mundo por eso. Duele y todo, pero no se acaba el mundo. Entonces, pues sí, como por eso decidí tomarlo y para mí creo que no me cuesta tanto trabajo hablarlo porque lo tengo muy de cerca y lo vivo a diario, ¿no? Es una pregunta constante, ¿no? No es solo escuchar de alguien o ver en las noticias de, está cabrón, en México un montón de adolescentes se suicidan porque no saben qué hacer, sino yo lo tengo día con día y es la negociación de hablarlo día con día. Y eso, como que mi hermana la ha ido a ver todas las temporadas o las 3 veces que hemos tenido en diferentes lugares, la ha ido a ver. Y siempre tiene nuevas preguntas y eso creo que está padre, es lo que a mí me gusta, que me dice, ¿esto lo escribiste por tal? ¿Eso tiene que ver con tal? Dice, no manches, yo también me siento así. Entonces para mí es vivo el diálogo con la adolescencia y así, y ya. Creo que ya di vueltas. Pero sí, es esto, ¿no? De justamente sentirlo, pero sobre todo compartirlo, ¿no? Creo que es a lo que la obra también va un poco, que es el compartirlo y entonces al tú mostrarte vulnerable, ¿no? También ser vulnerable tiene, por más cliché que suene, tiene un poder, ¿no? Tiene el poder de que la demás, o sea, conectar con los demás y llegar a hacer estas conexiones que cuando nos salimos de las máscaras que traemos se vuelven un poco más reales, ¿no? Y como dices, ¿no? Tu hermana que dice, pues yo también me siento así, ¿no? Y lo importante que es para alguien más chico el ver que alguien más grande está saliendo y está diciendo, oye, güey, pues la neta, pues sí, güey, yo lloro y la paso la chingada. Y como dices, sigue, ¿no? Y que hay una parte en la obra que dice, ¿no? Que el fin de una relación es el fin de este mundo, pero no del mundo, ¿no? Como llóralo, está bien, sácalo, platícalo, pero síguele, ¿no? Hay más. Luego vas a construir otros mundos. Exacto, vienen más mundos para construir y vienen muchas más cosas, ¿no? Mostrarnos, justo como dices, patéticos todos, que creo que eso es el tabú del... Por ejemplo, eso es una de las cosas, ¿no? ¿Cómo será el mundo de los adultos? Es un gran morbo de niño, muy...
O sea, uno piensa creo que generalmente nos atrapan las sensaciones poderosas de tomarnos un poco de alcohol y te sientes en la locura completa, o la excitación en cierta edad es muy poderosa, o que te den un roce de piel, o pelear con alguien. Todo es muy poderoso y hay una gran curiosidad de cómo es el mundo de los adultos, y los adultos generalmente pues abandonan eso. O sea, casi no integran sus niños, sus adolescentes en sus vidas. Los viven los viven aparte en otros lugares, los viven cuando se emborrachan con sus amigos en un lugar B, en una sección B, en otro lugar, y cuando de repente los hijos los ven en esos momentos, pues puede ser hasta traumático, puede ser una cosa que los marque mucho. Y creo que en general de lo que dices, de la comunicación y de abrirlo y expresarlo, y eso es algo que fundamentalmente el teatro hace. En realidad uno va ahí a mirarse con un montón de gente que está viviendo una experiencia en común. Eso es, en general es una sensación muy poderosa del teatro. Es muy parecido a lo que sucede en una buena plática, en una buena comida, en una buena charla, en una buena cantina. En todos esos lugares sucede algo comunal. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que dices esto me encanta, de los adultos, ¿no? Que los vemos de chiquitos y es como, uy, sí, ser adulto y sí, ya voy a ser feliz y de repente empiezas a crecer y es como, güey, ¿cuándo empiezas a ser adulto? ¿Cuándo eres adulto? ¿Qué implica ser adulto? Los pedos que trae ser adulto, que también creo que es algo que tampoco se habla, y es como, pues sí, vas a ser independiente y, o sea, sí, pero también viene todo esto, hermano, ¿no? Y que son esas partes de también pues lo patético que es ser adulto, ¿no? Porque el otro, ¿no? Como hay gente que dice como, o sea, ser adulto es realmente nada más poder disimular que no estás en crisis. Pero, o sea, sí. ¿No? Que es justamente, o sea, darnos cuenta de lo patético que es todo en esta vida, ¿no? Y algo que también me gusta mucho de la obra, como se los dije, le pegan a todos, y algo que me gustó mucho fue la parte en la que el diálogo entre los dos hermanos, y es como esta parte de, no, pues es que con la violencia nos relacionamos, te amo, sí. ¿No? Y que creo que en los hombres es como desde chiquitos es como, no, tú no puedes sentir, tú no puedes, bueno, no sentir, pero tú no puedes más bien mostrar afecto, no puedes. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Porque necesitamos ese contacto, pues, a madrazos, ¿no? Y entonces, pues, sí, yo con mis hermanos hasta hace 2 años nos empezamos a abrazar bien o a dar besos en el cachete cuando nos saludamos. Y antes de eso eran putazos y, pues, bueno, mínimo le importa porque pues, me está pegando, ¿no? Pero que creo que son esas cosas que hay que sacar y hay que hablar. Y digo, no sé, ¿tú tienes alguna experiencia así, Rodrigo, como sí, de lo personal que sacaste ahí en el papel? Pues ahora que lo preguntas, digo, generalmente pasa también esto es como cosa que de los actores que a veces uno pregunta, ¿no? Que de dónde sacas las experiencias y eso, y más bien te vienen más cuando la gente ve tu trabajo, ya después, en cierto proceso, cuando estás empezando, sí estás muy relacionado con la experiencia viva del momento, con decir, pues lo típico, ¿no? ¿De qué te acuerdas cuando lloras? Así. Puede que sí, pero los recuerdos empiezan a gastar. Llega un momento en el que ya no puedes usar esos recuerdos, ya no sirven y además te sientes mal, frustra y lastima eso. Entonces lo que pasa después es que realmente uno actúa, es como en la vida más. Sí hay bastante reflexión en torno a una cosa de creación, de personaje y de teatro y de ficción, pero sobre todo las cosas vienen posterior. Alguien te dice, como ahorita tú me dices esto, y a mí me viene a la mente que yo no tengo hermanos hombres, y entonces tengo una hermana, pero también muchas veces nos bronqueábamos. Y por ejemplo ahí era un poco como esto, con los hombres sí me ha pasado, que es como, de a golpes uno se entiende, o de hacerse travesuras, o de burlarse del otro, pero con ella, por ejemplo, sí era a veces entrar en bronca de que, es que mi abuelita ya me dijo que te calmes tú porque ya te estoy acusando con mi abuelita y no sé qué, y se armaba un desmadre y sí nos agarrábamos fuerte y nos azotábamos las puertas o nos teníamos que encerrar uno en el cuarto y para que el otro no entrara, y si hacía cualquier cosa por los arranques y el carácter. Y entonces también es una forma de eso, no encontrar las palabras para
para decir algo, y la última consecuencia, por ejemplo, en lo que a todos nos gusta ir a ver a una ficción, que es las últimas consecuencias, es la ofensa, los golpes, el atestar el golpe contra el otro y matarlo, todo eso ya es lo último, las últimas consecuencias. Y pues no sé, es algo con lo que ahora que me has puesto a pensar cómo me relaciono yo con esa violencia, pues sigo de todos modos me exaspero muchas veces y todo, pero de repente ya hay algo más racional, ¿no? Ahora que dices, lo pongo en palabras, ¿qué hago? O hago otra estrategia, hago otra cosa, ya no golpes. Pero sí es algo muy tabú, o sea, yo lo diría en todos los sentidos, ¿no? Entre hombres y entre mujeres también llega a pasar mucho, porque realmente también la feminidad tiene algo de sensibilidad muy distinta, pero también encierra muchas cosas que no se dicen. O sea, sí, las cosas tabús están en todos lados, entre hombres y mujeres. Y el decir te quiero, el decir todo eso, yo lo he visto en hombres, mujeres, en todo. Que a veces es más fácil, según para una mujer, decir te quiero, abrazarte, darte un beso. Pero realmente pasar y trascender la bronca, trascender el hecho de decir, nos pegamos, nos insultamos, o hay muchas diferencias que además no van a cambiar, pero pues tú eres así, yo soy así, ¿qué vamos a hacer para convivir? Y sí hay algo, y sobre todo en la obra, ¿no? Si van y que nos escuchan y van y ven la escena, y eso es muy... Sí, o sea, ver a un alguien que te está diciendo me gusta tu violencia, sí. Es muy, está muy... ¿Qué? Sí, yo dentro lo percibo de otra manera, ¿no? En el rol y todo, pero verlo de fuera, no sé, me daría mucha risa. Yo me río de cosas que no tendría por qué reírme. Pero que ese es el punto, ¿no? Justo de la obra, el reírnos de todo esto y pues ver... pues ahí sí, estamos muy mal como sociedad, ¿no? Como el tema del suicidio que no hablamos, de los abortos que también, pues de alguna u otra manera hay una gran parte de la sociedad que no, nada más dice que no y que no y que no y que no. El tema pues de los adultos, el tema de la muerte también, de los seres queridos, de cómo llevamos esas pérdidas, de cómo nos relacionamos. Y también otro tema que a mí me intriga mucho es los cumpleaños en sí, ¿no? Como... que también en la obra lo tocan que, o sea, sí, pero ¿por qué el cumpleaños es tan especial? ¿No? O sea, ¿qué hay de, o sea, un día en el que la gente se reúne y te celebra por un año más de vida, ¿no? Es como, ok, pero como que no entiendo cuál es la distinción que, ¿cómo llegamos a que este día sea tan diferente al resto del año que se espera por 364 días, ¿no? O sea... ¿Ustedes opinan lo mismo o sí son fans de sus pasteles de chocolate? Creo que eso yo no me he dado cuenta. Es que mientras hablo con más gente y mientras más gente la ve la obra, como que hay muchas cosas que también salen de... O sea, que me doy cuenta que yo puse vertiente de mi experiencia como ser humano. En realidad yo tengo malos cumpleaños, o sea he tenido malos cumpleaños, muy malos cumpleaños. O sea, malos cumpleaños de que mi mamá me olvidó en la escuela y ni siquiera olvidó pasar por mí porque íbamos a ir a celebrar. No, o sea, olvidó pasar por mí y a las 8 de la noche llegó como... estaba en una junta y pensé que alguien más iba a pasar por ti y yo así con mi lonchera así. Y tus globos, ¿no? De feliz cumpleaños. Y yo... Y también experiencias como que una vez estaba peleando con mi hermana, justo hablando de los hermanos y las peleas. Me acaban de regalar una muñeca y entonces yo apenas la iba a abrir, ¿no? Pero mi hermana menor la quería abrir ella. Yo estaba más chica, ¿no? Y yo, no, es que es mi cumpleaños, yo lo voy a abrir. El punto es que mi mamá se enojó tanto que aventó la muñeca y la iba a patear la muñeca. Pero no midió bien y entonces pateó el suelo. Entonces se fracturó. Y entonces tuvimos que ir al hospital con ella fracturada de mi cumpleaños y yo decía, chale, ¿no? Así como que decía, me arruinaste mi día. No, ni siquiera fue me arruinaste mi día, sino ahí me da vergüenza ver a mi mamá, ¿no? Además, justo había tenido a mi mamá un momento súper patético porque nos quería leccionar y al final pie morado, así, nosotros, ¿qué hacemos? Y llevándola así a urgencias, seguro social, nadie nos atendía, o sea, todo mal. Pero más bien, o sea, bueno, en mi cumpleaños se pasó un montón de cosas, pero como que pienso mucho siempre en mi hermana, en cómo ella también toma sus cumpleaños y ella sí es como es muy importante para ella su cumpleaños, pero un poco en la obra también lo dice, ¿no? Tranquila, o sea, a lo mejor tu cumpleaños no fue la
fiesta que esperabas y todo brillantina y todo Que celestial. pocas veces, ¿no? O En sea, realidad pocas veces es, pero le digo, Ujú. hay 364 días más, Salma, o sea, mi hermana se llama Salma, hola. Hay 364 días más y depende de cada día, o sea, cada día tú vas construyendo algo, no solo depende de un solo día, Ujú. sino cada día, en cada momento, y es una fiesta en realidad cada día. O sea, a veces tienes buenos días, a veces tienes malos días, inclusive en un mismo día. O sea, a mí me ha pasado que muy bien en la mañana, tarde pésimo, noche llorando, y ya a punto de dormir te recuperas como fuerza y vitalidad y otra vez todo bien. Pero es así siempre, sí, los años, los cumpleaños. vienen todo. y van, ¿no? O sea, creo que es un concepto que, pues es como para sentirnos importante un día, pero Sí. Ujú. Además, sí le pega a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que un exnovio me decía, es que hoy recibí, no sé, 36 publicaciones en mi Facebook y el año pasado recibí 45. Y yo recordaba así ¿qué como hice escenas mal? de Harry Potter, ¿no? Del cumpleaños, del niño Qué del fuerte. cumpleaños. Que decía, es que antes tenía 48 regalos y ahora tengo 43, ¿qué está pasando? Y yo, pues nada, que las cosas cambian, ¿no? O sea, Sí, sí, hay sí. otras cosas, hay otras prioridades y no solo depende de ese día todo, y en la vida, no solo depende de un día toda tu vida, va dependiendo de diferentes días, de todos los días. Y ya, Sí, pues se acabó. muchísimo. Y tendrías que ser un gran estratega, yo creo, para hacer buenos cumpleaños. O sea, yo admiro a la gente que se celebra sus cumpleaños. Muy padre, porque Bien. digo, órale. Sí, no, creo que es algo que lo que le damos mucha importancia y no debería, pero justo el proceso creativo que tuvieron para la obra, como que me intriga mucho, ¿no? Porque siento que es justamente esta parte en la que pues todos ustedes vertieron un poco, ¿no? ¿Por qué no nos platican un poco más de cómo fue o sea, cómo salió Los Patéticos No Tienen Sombra? Ok, pues bueno, la onda es que Zoé en el último año de la carrera, que acabamos de terminar recientemente, hace unos meses, ella tomó la optativa de dirección. Ok. Entonces ahí al final tenían que hacer un proyecto y ella ya tenía en mente eso, queriendo decir algo, ella trabajando un texto. Y pues hizo una publicación diciendo quién quiere integrarse a trabajar conmigo. A mí como yo somos compañeros de generación y fuimos compañeros de grupo, a mí me preguntó directamente, y ya yo me integré y estaban más personas, ¿no? Entonces, primero tuvimos una charla en donde ella nos dijo, voy a trabajar lo patético, lo que es lo patético, esto. Básicamente esa charla giró en torno a lo que era lo patético, ¿no? Y luego nosotros en el tercer año de la carrera, y ya es algo que varia gente en el rubro lo hace, que es trabajar con una técnica que se llama collage escénico, si es que se le puede llamar técnica, porque creo que Un más bien se experimento. forja ahí como que es una metodología, algo así, no sé, como que ya después se va forjando una técnica personal. Pero el collage escénico va de que tú te dan un tema o algo, lo que sea, y tú haces una cosa escénicamente con eso. Puedes casi que no actuar, sí actuar, hablar afuera, adentro, usar muchas cosas, ¿no? Que sea Depende ficción o que sea tu realidad. que sea ficción, que sea real, no sea ensayado, que sea casi performático al momento y todo eso. Y ya hablamos de eso en la charla y giró en torno a eso, a lo que era lo patético. Presentamos nuestros ejercicios y pues ahí salieron cosas entre personales, no tan personales, y sobre todo lo que más arroja ese tipo de ejercicios como un extracto poético, una pequeña cosa poética ahí que te queda, como eso que cuando cosechas te va quedando eso poquito, y eso es como con lo que vas empezando a trabajar. Entonces nosotros posteriormente a eso trabajamos con básicamente cosas para, yo diría que hacer como grupo, como hacer un tono entre nosotros, y trabajamos algunos entrenamientos vocales, físicos y todo, y en ese tiempo nos pidió Zoe algunas tareas personales.
Entonces nos mandaba incluso unas cosas, unos escritos personales diciéndonos o regalándonos frases de poetas, fotografías, demás. Elabora esto, haz esto, me gustó mucho que hicieras esto en cierto proceso, tal. A la par de eso ella fue maquilando el texto y la base era los collages que ella ya había visto y textos que trabajaste dos, ¿no? Trabajó con un texto de Angélica Líder que se llama Maldito sea el hombre que confía en el hombre y poemas de Alejandra Pizarnik. Okay. Entonces, pues eso, de repente, por ejemplo, Alejandra Pizarnik son así como denso, oscuro y todo, ¿no? Pero a la par nuestro maestro en cuarto año es un clown. Entonces, y llevábamos técnica de comedia y todo. Entonces se mezcló eso, hizo una conjunción de todo eso. Que cuando uno trabaja artísticamente a veces pasan esas cosas, se van complementando muchos momentos, muchas circunstancias. Y se pudo hablar esta temática, se pudo ampliar este panorama, no solo viéndolo desde un lado oscuro, sí, sino dándole un dinámica juego de humor y de como acercarnos un poco más, ¿no? Porque luego cuando está tan denso te puedes como negar a no te atrae. Acercarte un poquito. El gran reto para uno como artista escénico es cómo hacer, bueno, nuestro maestro decía que de tercero decía la asquerosa realidad, decía él, no me enseñen la realidad, no quiero ver la realidad, nos decía, no quiero ver la sangre, no quiero ver la mugre, no se trata de eso, se trata de hacer algo alquímicamente, que es mover una cosa y que al final uno se atraiga por algo que es aterrador. Y así y pueda reflexionar en torno a ello, que sea una ficción. Que te lleve a accionar, ¿no? Sí, que lo puedas ver con una cierta distancia, porque si está muy cercano, uno no lo quiere ver. Es como, siempre había esa pregunta en la escuela, ¿harían ahorita una cosa del sismo? Del sismo de hace 2 años. Era muy fuerte, entonces no vale la pena hacer algo escénico porque la gente tiene la vibra de, va a sonar una alarma y se va a asustar, van a hablar del sismo y va a llegar la vivencia a flor de piel, entonces tienes uno que tomar un poco de distancia y eso pues para eso se hace el arte, para eso se hace técnica para poder hacer esas distancias entre lo que estás hablando y lo que estás mostrando, todo eso. Claro. Oye, y también una cosa que les quiero preguntar es ¿cómo ven ustedes, cuál es como el reto más grande que tiene hoy el teatro en México? O sea, si ustedes creen que hay como un obstáculo para el teatro hoy en día en México, para ustedes como directora, dramaturga, actor. Yo creo que siempre el reto es acercarse al público. Y eso siempre ha sido. El teatro, digamos, es que hay muchos tipos de teatro, ¿no? Sí. Me dirías como comercial, institucional e independiente, que el de independiente es como más difícil, porque de repente uno piensa que el independiente y de artístico, a veces también le dicen artístico o cultural al que es institucional, y no, es institucional. El de las instituciones, el INBA es institucional. Sí genera un tipo de cultura y todo, pero tiene como varias secciones, ¿no? Pero en general yo diría que sí, el gran reto siempre es la comunicación, o sea, generar escucha con el público, con el que está yendo a verte, porque eso sí a veces se abandona y se olvida. O sea, yo pienso que, bueno, no a veces, en el teatro institucional está a veces muy relegado el espectador, o sea, está como puesto en un plano segundo o terciario de a ver si lo entiende, a ver si, aunque las técnicas, con esto no quiero decir que los maestros sean tontos o los grandes directores que han pasado, que no lo sepan, ¿no? Pero porque las técnicas siempre es cómo hacer que alguien sepa que tú estás diciendo hola triste y no hola alegre, o sea, eso es que te escuchen, que sepan, ¿no? Pero ya después las filosofías y todo eso han ido un poco diciéndole al espectador, como juzgándolo un poco, yo siento como diciéndole, tú eres tonto, no entiendes la cultura, no entiendes a Shakespeare, no entiendes mi arte, no entiendes esto, ¿no? Y creo que eso es un gran reto y con ello, por ejemplo, algo que Zoe también decía, ¿no? Que es esta obra también está pensada para un sector en el que no se piensa tanto cuando se hace teatro, que es el de la adolescencia. Sí. Incluso hay más un poco teatro que se dice, ¿no? Teatro para niños.
pero para ese sector, hablando ciertas problemáticas, pues a veces no. Y los códigos además también a veces no van hacia ellos, van hacia otros lados. Sí, claro. Los jóvenes, ¿no? Creo que el que nos acerquemos más a este tipo pues de artes es bastante valioso, ¿no? Porque como me decías ahorita, fue micrófonos que pues es como que genera una gran conexión, ¿no? Generas una gran conexión entre el público, el actor, todos los que están incluidos en la obra. Estás viendo como esa realidad a través como de este espejo, ¿no? Y que pues creo que es bastante especial, diría yo. Sí, pensar y reflexionar en torno a algo, creo que eso es como la labor del teatro fundamental, estar ahí, reflexionar. No, sí es a veces también para dar una salida de que si alguien, si ya uno quiere ver ahí que, quiero ser actor, pues que la bendición, ¿no? Del Señor lo acompañe, porque esa es una profesión y una profesión y todo esto es muy complicado, incluso hasta si hubiera una buena infraestructura para hacerlo y no hubiera problemas como económicos, pero es algo arriesgado y complicado hacerlo, ¿no? Pero digamos que más que eso de querer decirles hagan teatro esto, pues saber que hay un espacio y un entorno que no es ni la iglesia, que no es ni las políticas, que no son cosas que te quieren vender, que tienes que ser parte, sino un lugar donde hay gente, se sienta, escucha una historia y uno sale a tomarse un café, a tomarse una cerveza hablando de eso. Sí, que eso decides qué tomas, ¿no? Y que decides de qué hablas. Y que te provoca eso, ¿no? Ay, viste esto en la obra y a ti qué te pasa. Eso es lo mejor del teatro, lo que sucede, lo que va sucediendo después. Pues sí, ya se nos está terminando el tiempo, pero bastante buen trabajo, compañero. Como todo en cada ocasión de la pata de mono, nada más nos queda preguntarles cuáles van a ser sus 3 deseos compartidos en esta ocasión para la pata de mono. ¿Con quién? Zoe, empezamos contigo. Es que tengo un deseo, pero no sé cómo estructurarlo. De hecho. Entonces lo lanzaré así. Creo que uno de mis deseos que ocuparé con esta pata de mono sería que hubiera que toda la gente tuviera la posibilidad de acceder a digamos, educación emocional, o que tuvieran, y de calidad, ¿no? O sea, porque normalmente te mandan a cualquier lado a que un doctor te diga, pues tómate estas pastillas y todo es chido y listo, y ya. Pero sí que hubiera una infraestructura, no solo para tratar eso como médicamente, sino además para liberarlo. O sea, ahorita recordé una partecita de la obra, así mini, que es cuando hace el ritual y se echa su canto, y que en realidad hay muchos lugares en donde cuando alguien es esquizofrénico o tiene trastorno de personalidad múltiple o cosas así, la comunidad se une a sus rituales, porque entienden que es una persona que necesita hablar de otra cosa y se unen. Pero aquí en la Ciudad de México, o sea, ¿quién va a unirse a un ritual de un güey así? Pues nada, se segrega, ¿no? Entonces, para mí, uno de mis deseos sería que hubiera educación emocional y espacios donde se pudiera abrir a la creación y a la entrega de eso. Ese sería mi deseo. ¿El tuyo, Rodrigo? Yo pensé que eran los 3, pero... Así, 3 compartidos. Yo pensé que... A ver, ahora déjame escoger uno de los que haya pensado. O di los 3 también, si... Bueno, si tuviera que decir los 3, había pensado los 3. Uno sería que pudiera volver a vivir mi vida, bueno, la vida, pero diferente, todo diferente. Okay. Principalmente ser mujer, por ejemplo. O sea, vivirla desde otro lugar. Luego otro sería poder tener conciencia después de la muerte. Ese sería otro. Ese es bueno. Porque últimamente sí es así como... Algo no que sé, te andas pensando. Sí, pues no sé, no sabría cómo decir hasta aquí, adiós, nos vemos. Y otro, que todo el mundo pudiera viajar por todo el mundo. Sí. Que todo el mundo pudiera conocer y viajar por todo el mundo sin problemas ni nada. Nos debes 2. El otro que había pensado era que todo el mundo pudiera vivir de lo que le hace feliz. Okay. O sea, si es del arte, pues que hubiera una infraestructura así chingona para que vivieran del arte. Si es vender quesadillas a huevo, o sea, que todo el mundo pudiera vivir de lo que quiera, así sin preocuparse. Y
sé que la otra suena así como súper pacifista, hippie y todo, pero me encantaría que hubiera más zonas verdes en todas partes, o sea, que recuperáramos No, se vale. zonas verdes y el Necesarias. mar y todo muy bonito, porque cuando yo voy al bosque o a esos lugares digo, tengo que trasladarme un montón, o sea, ya no puedo salir y ver así el arbolito, sino ya tengo que trasladarme para ver que eso existe, o sea, eso me gustaría, volver a regresar unos años, bueno, no unos años, varias décadas para poder recuperar el mundo que teníamos. Ya. Buenísimo, sí, ese no estaría nada mal. Pero pues ya está, ahora les toca a ustedes, porque pues Los Patéticos no tienen sombra. Acaba precisamente su segunda temporada este viernes 22 en el Teatro La Capilla. Láncense, aviéntense, escúchenla, véanla, salgan, empiecen la conversación. Hay que hablar más de estos temas, hay que ser sinceros con lo que estamos sintiendo, sacarlo, expresarlo, extenderle una mano a quien necesite una ayuda. Y pues empezar a cambiar poquito a poquito este desmadre que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, entonces ya se la saben, este viernes, ¿a qué hora es? Es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, en Coyoacán. Va a haber, para que se animen todavía más, de ir, descuentos de estudiantes, descuentos para todos los vecinos de Coyoacán y de la Benito Juárez si nos escuchan. Y pues que conozcan estas dos grandes personas, para que vean qué pedo está pasando ahí y entiendan más de lo que hablamos hoy. Sí, bueno, y si eres como digamos medio adulto, que ya tienes tu sueldo y todo, y tienes un hermano menor o un sobrino, un adolescente, pues estaría buenísimo que lo llevaras para que viera qué onda con sus emociones. Sí, para que vean que tú tampoco tienes ni Que idea tampoco, de lo que no está se preocupen, pasando. que yo lloro todos los días por motivos a veces insignificantes. Sí. Y que se vale. Y que sobre se todo. vale. Pero pues buenísimo. Gracias por prestarnos sus oídos otra vez. Nos vemos por aquí en 2 semanitas para hablar de más temas que seguro les van a gustar. Gracias por prestarnos sus oídos. Gracias. Gracias.